Aleluya, mis amados, Dios los bendiga grande, poderosamente en esta nueva tarde, este día que nos está entregando el Señor en bendición, en victoria, y qué bueno que estemos reunidos en torno a Él, en torno a su palabra, para escuchar lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y es que en esta tarde quiero que pienses en los errores que lamentablemente como seres humanos llegamos a cometer a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Son muchos los errores que tal vez cometemos y muchos de esos errores así han sido causa de no escuchar la voz de Dios, de no poder ser guiados fielmente por el Espíritu Santo. Esos errores han venido a causa de nuestra obstinación, de nuestra terquedad. Y a través de esta palabra quiero que reflexionemos en estos 5 errores que te quiero mencionar a través de la Escritura, para que tú y yo seamos conscientes si en algún momento los hemos cometido, que podamos pedir perdón a Dios. Si no ha sido así, precisamente para que Dios guarde nuestros corazones y precisamente no caigamos en ese lazo del enemigo, porque finalmente es el enemigo el que está detrás de todo esto fraguando para que nosotros caigamos en esto. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 4, el verso 4, Eclesiastés 4:4, dice la Escritura: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí el rey Salomón nos está dando claramente uno de los grandes errores que comete el ser humano, y es sencillamente la envidia contra su prójimo. Él la describe diciendo que el trabajo, la excelencia que está haciendo una persona despierta la envidia en las personas que están en su entorno, que están a su alrededor. Y cuando pienso en esto, definitivamente la envidia es un error grave, ¿sí?, en nosotros, y más si ya siendo hijos de Dios permitimos, concebimos la envidia en nuestro corazón. Es algo que definitivamente nosotros no podemos llegar a permitir, es algo que definitivamente en nosotros, ¿sí?, no se puede dar, ¿sí?, no puede florecer la envidia. Cuando tú veas que alguien sencillamente, como lo está diciendo acá la palabra, tiene esa excelencia de obras, está realizando su trabajo, en cambio de permitir la envidia en nuestro corazón, eso debe causar alegría, gozo, de ver que la mano de Dios está bendiciendo, está prosperando a los que están a nuestro alrededor. La conciencia que yo debo tener es que como hijo de Dios, Dios siempre va a bendecir a cada uno de sus hijos. Te lo voy a decir así, de esta manera: a cada uno le llegará el momento en que la bendición de Dios le alcance. Lo único que tú tienes que hacer es prevalecer fiel. Lo único que tú tienes que hacer es estar tomado de la mano de Dios, obedeciendo a Dios. Y es la conciencia que tú tienes, que definitivamente ahí vas a ver la bendición del Señor. Pero cuando tú concibes la envidia en tu corazón, sí, definitivamente ahí pasa algo. La palabra envidia como tal aparece 33 veces en la Escritura. Y al mirar esto me doy cuenta que a través de toda la historia de lo que narran las Escrituras, pues hubo hombres que permitieron la envidia en su corazón. Recordemos, por ejemplo, los hermanos de José. Si hubo un pecado en ellos y por eso quisieron deshacerse de su hermano, fue porque sintieron envidia. Y todo surgió a causa de que Jacob le hizo una túnica de colores y se la entregó a su hijo, el que amaba. Y sus hermanos sintieron envidia en su corazón. Si sus hermanos hubieran sido otros, se habrán sentido gozosos, alegres. Qué bueno que mi papá ame al menor de sus hijos. Pero en cambio de eso, ellos permitieron la envidia precisamente en su corazón. Así que cuando la palabra dice acá: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, y Salomón dice también: esto es vanidad y traerá aflicción de espíritu, porque la envidia carcome los huesos. Eso dice la Escritura.
Tú no puedes permitir ese sentimiento en tu corazón. Tú debes sentirte contento con lo que tienes, saber que también eres un hijo, una hija de Dios y que al tiempo de Dios tú también recibirás la bendición del Señor. Que solo debes estar tomado fielmente de la mano de Dios. Que debes estar allí consciente de que el Señor está contigo, de que Él bendecirá la obra de tus manos, pero no puedes permitir la envidia en tu corazón. En el libro de Santiago, el capítulo 4, el verso 2, dice lo siguiente. Santiago, capítulo 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, y ahí dice la palabra, porque no pedís. En este contexto, Santiago obviamente nos muestra y dice que por más de que una persona se esfuerce, cuando tiene sembrada esa semilla de envidia en su corazón, ésta arderá de envidia. O sea, no se sentirá satisfecha nunca con lo que tiene. Siempre estará mirando a los demás, siempre estará renegando de que no puede obtener lo que otros tienen, sin darse cuenta lo que ya Dios le ha entregado. Muchos desean alcanzar muchas cosas, pero la pregunta es, ¿esas son las cosas que Dios desea para mi vida? ¿Eso es lo que Dios tiene preparado para mí? Cuando tú eres consciente y eres feliz, escúchame con esta palabra, eres feliz con lo que tienes, y esa felicidad viene por un agradecimiento profundo a Dios. ¿Me entiendes? Tú no andas sencillamente renegando de tu vida, de tu condición, de tu trabajo, de lo que tienes que hacer. O sea, cuando tú eres feliz precisamente con lo que el Señor te ha entregado, eso hará que la envidia no aparezca. Te sentirás satisfecho, pleno con el Señor. Te sentirás lleno de la presencia de Dios, que finalmente es lo más importante. Regresando allí a Eclesiastés, ahora al capítulo 5, ve allí conmigo. Eclesiastés 5. Hoy estamos viendo 5 de los grandes errores que podemos llegar a cometer a lo largo de nuestra vida. Eclesiastés 5, verso 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Aquí Salomón es muy claro también. Y un segundo error que nosotros encontramos acá son las promesas que le hacemos a Dios. Porque a lo largo de nuestro caminar en Cristo, sí, hacemos promesas, muchas de ellas las cumplimos, pero otras tantas definitivamente no logramos cumplirlas. Ahí estamos pecando, ahí nuestra boca efectivamente, iglesia, está pecando. Estamos ignorando que si estamos haciendo una promesa a Dios, nuestro deber es obviamente cumplirla. Por eso el rey Salomón dice acá, cuando a Dios haces promesa, pues no tardes en cumplirla, cumple lo que estás prometiendo. Si le prometes fidelidad, amor, constancia, perseverancia, tiempo en la presencia de Él, cumple lo que le estás diciendo. De lo contrario, estás fallando delante de Dios. De lo contrario, estás haciendo lo incorrecto delante de Él. La Escritura dice ahí firmemente, es que Él no se complace en los insensatos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que se la pasa prometiendo cosas a Dios y que definitivamente no cumple es una persona totalmente insensata. Y la palabra sensatez o sensato me lleva a una persona sobria, a una persona cuerda, a una persona equilibrada. Es decir, que cuando hablamos ligeramente y le prometemos cosas a Dios, actuamos como locos, como si sencillamente nuestro cerebro no estuviese obviamente equilibrado, sobrio frente a lo que estamos haciendo. La verdad es que hay muchos hijos e hijas de Dios que prometen muchas cosas a Dios, pero finalmente no están cumpliendo lo que le prometen. Y por eso te digo, le prometen tiempo, le prometen fidelidad, ¿sí? Prometen físicamente ofrendas, no sé cuántas cosas prometes a Dios. Pero cuando Dios sencillamente responde a las oraciones,
Muchos se olvidan de lo que prometieron en ese momento de angustia y de aflicción. Si yo en ese momento de angustia clamé a mi Dios, a mi Padre Celestial, pues definitivamente, iglesia, cumple en ese momento cuando Dios responda. Cumple desde siempre. Cumple lo que estás obviamente diciéndole al Señor, porque Dios sí es fiel en lo que Él dice. Por eso sus promesas son en el sí, en el amén. Esa es la gran diferencia con los seres humanos, que lo que Dios promete, Él sí lo va a hacer. Por eso yo estoy tan seguro que, aunque haya cosas que para mí humanamente tarden, Dios las va a terminar cumpliendo. Dios traerá cumplimiento de su promesa, porque Él ya lo dijo. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice aquí el verso 5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Qué está diciendo la Escritura? Mejor quédate callado. Si tú sabes que no vas a poder hacer algo, mejor no lo hagas. No sea que en el camino falles, no le cumpliste a Dios. Y ese no es el objetivo. Si tú sabes realmente que no lo vas a hacer, mejor no le digas nada al Señor. Finalmente ahí el texto dice en el verso 6, no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Te das cuenta? Pecamos contra Dios. Le fallamos a Dios definitivamente con esto. Si hacemos una promesa y no la cumplimos, estamos pecando delante de Dios. Finalmente ahí dice el rey Salomón y dice en esta pregunta, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea que eso traerá enojo al Señor. Obviamente Él se enoja cuando alguien le promete algo y no lo estamos cumpliendo. Ahí estamos entonces fallando delante del Señor. En Hechos 18, el verso 18, mira lo que dice allí la palabra sobre lo que estamos hablando de estas promesas. Hechos 18, verso 18. Dice la Escritura, mas Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho ¿qué? Voto. Ese voto allí, pues la palabra es la promesa. ¿Qué promesa habían hecho? De que se raparían la cabeza. Pablo en ningún momento negó, ¿sí?, lo que le había prometido al Señor, aunque era un voto, ¿sí?, directo, de sencillamente, te lo voy a explicar de esta manera. Para los judíos, su cabello es demasiado importante y su cabello largo, ¿ok? El hecho de que Pablo hubiese dicho, voy a rapar mi cabeza, obviamente era algo que para él era difícil, pero sabía que tenía que agradar a Dios porque ya había hecho la promesa y el voto efectivamente que él había hecho con antelación. Si nosotros hacemos algo, prometemos algo, Dios nos está llamando precisamente a cumplirlo. En Eclesiastés 7, el verso 10, vuelve allí a Eclesiastés, capítulo 7, verso 10, dice acá la Escritura lo siguiente. Eclesiastés 7, verso 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Un tercer error que cometemos puede ser decir que los tiempos pasados fueron mejores. Y estando en Cristo, eso sí que es un error gravísimo. Decir que todo tiempo pasado fue mejor. Decir que antes las cosas funcionaban, que antes de estar buscando de Dios como que todo estaba marchando bien, como que las cosas eran más fáciles. Ahí estás cometiendo un error grave y la palabra lo está mostrando literalmente. Dice, nunca cuando preguntes esto lo harás con sabiduría. Nunca cuando sencillamente estés diciendo estas cosas estarás hablando, ¿sí?, con toda la sabiduría de Dios. Por lo contrario, serás insensato. Vuelve y aparece esta palabra. Por lo contrario, sencillamente no hablarás coherentemente, porque tus mejores tiempos son estos. Los tiempos en que has conocido del Señor, los tiempos en que has caminado con Dios,
Los tiempos en que has dejado tu vieja y vana manera de vivir. Estos son nuestros mejores tiempos. No fueron los tiempos pasados. Tienes que verlo con la perspectiva de Dios, frente a donde Dios te quiere llevar. Y tu mejor tiempo siempre será este presente en Cristo Jesús y el futuro promisorio que tenemos en el Señor. Y no nos podemos dar por vencidos. Nunca vuelvas a decir, todo tiempo pasado fue mejor. No, hermano, tu mejor tiempo es hoy, cuando estás caminando fielmente con el Señor. Mira por un momento Números 11, el verso 5. Ve allí a Números 11, verso 5, para ampliar lo que te estoy diciendo en esta tarde, hermano. Números 11, verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. ¿Te das cuenta? Estas eran las palabras del pueblo de Israel. Estaban cansados ya del maná. Y ellos decían, nos acordamos de ese pescado que supuestamente ellos comían en Egipto, y dice de balde que comían gratuitamente. Eso era falso. Ellos estaban como esclavos en Egipto. Si acaso les daban una pequeña porción de comida. Ellos no comían un manjar, un deleite día tras día. El maná sí era un deleite. Pero ellos hubo un momento en que se cansaron, en que dijeron ese tiempo pasado fue mejor. Y Dios los castigó y dice la palabra que Él envió codornices. Y las codornices cubrieron la faz de la tierra y caían en tierra, al punto que el pueblo al ver esto corrió rápidamente y empezaron de una manera desaforada a comer. O sea, quiero que pienses en esto, ni siquiera las cocinaron, se las comieron tal y como cayeron. Y dice la palabra que aún le salían por la nariz. Qué impresionante eso. Así, esta figura es clara cuando nosotros estamos mirando como ese pasado y diciendo es que ese pasado fue mucho mejor. No, tu presente es el mejor. Tu vida en Cristo es lo mejor que está sucediendo. Tu vida en Cristo es lo mejor que está pasando en estos momentos. Y allí es donde tú y yo debemos prevalecer, sin mirar atrás. No mires atrás. La esposa de Lot miró hacia atrás y quedó como esa estatua, como queriendo retroceder. Dios los estaba sacando del juicio que estaba viniendo sobre Sodoma y Gomorra, pero a ella se le ocurre mirar atrás, como diciendo, como mirando lo que dejaba. No, Dios los estaba salvando, llevando a algo mucho mejor. Es lo mismo que está sucediendo con nosotros. Dios ya nos sacó de nuestro pasado, de esa vieja manera de vivir, de estar en las cosas terrenales para empezar a vivir en las celestiales, para que nuestra mirada esté puesta en los cielos. Ahora tu mejor tiempo es este, en el cual estás en Cristo Jesús. Regresando allí a Eclesiastés, ahora el capítulo 10, el verso 20. Ya hemos visto 3 errores que cometemos, obviamente, a lo largo de nuestra vida. Pero mira allí Eclesiastés 10, verso 20. Dice aquí la palabra, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Dice que cuando estés en lo secreto no hables mal del rey. ¿A qué me lleva eso? A hablar mal de los demás. Y principalmente ese rey tipifica de Dios. No podemos estar hablando mal de los demás. No podemos hablar mal de Dios nunca, porque es que Dios es amor, porque es que Dios es lo más bello, lo más hermoso que tú y yo tenemos. Y Él es soberano, y Él hace como le parece. Y habrá cantidad de situaciones a lo largo de nuestra vida que para nuestra mente no tendrán explicación. Pero Él sabe lo que está haciendo. Él sabe perfectamente de qué manera está obrando. Aquí lo que tú y yo debemos entender
Es esa soberanía, sujetarnos a Él. No hablar mal del Señor nunca. Hablar mal de otra persona podría llegar a compararse a hablar mal de Él, porque finalmente todos somos creación de Dios. Hablar mal de un hijo de Dios pues es peor todavía. Hay cosas que hay que dejárselas solamente al Señor. Hay cosas en las cuales nuestra lengua se tiene que refrenar, que hay que guardar silencio. Porque Dios sabe lo que tiene que hacer en el momento exacto, Él hará. Si hay algo que he aprendido a lo largo de mi vida en el Señor, es que Él cumple lo que promete, como te lo decía hace poco, y que definitivamente Él sabe cómo disciplinar en el momento adecuado a cada uno de sus hijos. Hay que dejarle eso a Dios. Y la misma palabra dice, y cuando tú veas mal a tu enemigo, no te alegres de eso. Antes clama por misericordia. Y definitivamente el que tiene a Cristo lo hace. Él clama a Dios por misericordia. Porque sabemos lo que es estar en las manos de Dios. Muchos de nosotros han sido disciplinados, por no decir que todos en algún momento de nuestras vidas. Pero siempre el Hijo de Dios debe actuar en misericordia, nunca hablando mal de los demás. Nunca hablando mal de Dios. Si hablamos de Dios es para exaltar su nombre. Si hablamos del Señor es para glorificar su precioso y santo nombre. Para dar honor y gloria, para que los pueblos de la tierra conozcan la grandeza de nuestro Padre Celestial. Y aunque haya habido momentos muy difíciles en tu vida, iglesia, aunque haya habido momentos en que has sentido desfallecer, tú debes saber que Dios sigue en un control absoluto, total y absoluto. Finalmente, en Eclesiastés 2, ve allí conmigo, Eclesiastés 2, el verso 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Amén y amén. Ese es un relato de la vida de Salomón. Y Salomón pidió sabiduría al Señor, pero en un momento determinado el corazón de él se desvió. Y como que de cierta manera su ego creció. Y el quinto error que nosotros llegamos a cometer es trabajar y edificar para alimentar nuestro ego. Para que muchos digan fue por mi mano, yo lo logré, yo lo hice. Y cuando eso pasa en el ser humano, pues ahí Dios ya no tiene nada que hacer. Porque es que Dios es el que ha hecho todo. Dios es el que nos ha permitido trabajar. Dios es el que nos ha dado lo que tenemos. Pero cuando una persona se llena en su ego, en su soberbia, en su orgullo, ahí hay poco que hacer. Y cuando digo hay poco que hacer, es porque hasta que esa persona no reconozca su error, hasta que esa persona diga, me he convertido en alguien soberbio, tosco, orgulloso, hasta que ella no baje su cabeza y no confiese fielmente delante del Señor y le diga, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, Dios no va a poder orar. Hay muchos que trabajan en este mundo para eso, para ser más grandes, para ser más visibles ante los demás, para mostrar lo que han logrado. Pero lo que están ignorando es que se están destruyendo a sí mismos. Su ego cada vez se está haciendo cada vez más grande. Es la egolatría que viene de la idolatría. Dios detesta los ídolos. Y el peor ídolo que nosotros podemos tener somos nosotros mismos. Ahí habremos caído en lo más bajo. Cuando nos enaltecemos, nos llenamos de ese orgullo. Salomón muestra acá lo que él había logrado, lo que él había hecho. Pero él termina diciendo, pero me di cuenta que esto era una vanidad. Esto causaba aflicción a mi espíritu. Esto me llevó absolutamente a nada. Si Dios no estaba, de nada valía lo que yo hubiera conseguido. Si Dios no estaba, de nada me valía lo que yo había logrado edificar. Y es que si Dios no está, iglesia, de nada valdrá lo que hayamos hecho en esta tierra. Si Dios no está,
No habrá sentido en ver lo que está a tu alrededor y decir, esto es lo que he conseguido. Cuando Cristo está, hay esa paz, hay esa alegría. Cuando Él te enseña a morir día tras día a ti mismo, cuando Él te enseña a morir a tu yo, a tu ego, y tú puedes levantar tu cabeza y darle toda la gloria y el honor, allí estarás haciendo lo correcto. Ten cuidado de la manera en que hablas, ten cuidado de la manera en que te expresas hacia a los demás, porque cuando tú hablas, tú dejas ver si hay ego o no en tu corazón. Que Dios nos ayude ante estos errores, ante la envidia, ante las promesas que hacemos a Dios y muchas veces no cumplimos, en el hecho de decir que todo tiempo pasado fue mejor, en hablar mal de los demás y peor aún, hablar mal de Dios, y en trabajar y edificar solamente para alimentar nuestro ego. Que Dios siga siendo la roca y la fortaleza de nuestras vidas, y que en nuestro corazón no haya otro sentir que engrandecer el nombre del Señor y vivir lo que nos resta de vida en esta tierra única y exclusivamente para Él y solo para Él. Padre, yo quiero darte gracias. Sé que estás acá con nosotros. Perdónanos por nuestros miles de errores, Dios. Perdónanos, Señor, cuando hubo el orgullo, la soberbia, cuando de nuestras palabras, Señor, y de nuestra boca solo surgieron palabras llenas de envidia, llenas de egoísmo, cuando permitimos tal vez hablar mal de otras personas y aún de ti, cuando muchos han contendido contigo, Señor, cuando muchos, Señor, aún no se han sujetado, sino que en soberbia y en orgullo, Señor, han tratado de aún retarte a ti, Padre. Perdónanos, Dios mío, perdónanos, Dios. Ayúdanos a caminar. Este tiempo, Señor, es nuestro mejor tiempo. Este tiempo actual, Señor, es el más hermoso, es el más pleno que nosotros estamos teniendo, Señor. Que si hemos prometido algo, seamos capaces de cumplirlo. Que si hemos prometido algo, Señor, seamos capaces, Señor, de llevarlo hasta el final, Dios mío. Gracias por tu palabra en esta mañana. Sé que cumple propósito y sé que no volverá vacía. Yo te doy la gloria, te doy la honra a ti, Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria al Señor. Que cada día sean menos nuestros errores a lo largo de nuestra vida, hermano. Que podamos vivir para Cristo, guiados, dirigidos por su precioso y santo Espíritu. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, te invito a que tomes unos minutos, a que lo hagas, también a que lo compartas con muchas más vidas, para que la palabra de Dios siga corriendo como ese manantial de aguas de vida. Un abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y no olvides, el regalo bello está en tu corazón, se llama Jesucristo. Tienes que caminar con Él, guiado por Él, día tras día. Así cometerás menos errores cada día en tu vida. Dios te guarde, Dios te bendiga.